Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal, Vivir Mejor con Arabela. Desde aquí te saludo con mucha ilusión de volver a verte y bueno, me alegro mucho de que pueda volver a grabar para este canal, ya que, bueno, como sabes, del vídeo que tengo ahí de introducción, de bienvenida en este canal, que os aviso de que os anuncio de que tengo otro nuevo proyecto, otro canal en el que también estoy un poquito estos días, por eso la falta de actividad en este otro, en el que estamos ahora, en Vivir Mejor con Arabela, puesto que me ha absorbido un poquito el otro de las meditaciones y bueno, pues he estado un poquillo ahí con esa cosita entre también mis otras cosas y demás, pues, pues he vuelto y aquí estoy para hablaros hoy del ayuno intermitente. Diréis, bueno, pues no sé si me vas a contar algo que no sepa. Ya sé que hay muchos vídeos en internet que, bueno, que os puedan decir muchas cosas, hay vídeos muy cortos que os dan claves y demás, pero bueno, yo tengo, ya sabéis, una manera un poco más didáctica de explicar las cosas. ¿Por qué? Porque considero que la información, cuanto más, no extensa, sino cuanto más completa es, o lo suficientemente completa, ni muy extensa, pero tampoco que se quede muy ahí en el esqueleto, de que no sepamos muy bien, solamente tengamos datos concretos, pero no tengamos la amplitud y el conocimiento de alrededor de esa información que te dan así como flashes y los shorts y de ese tipo de vídeos que no te cuentan todo lo demás, ¿vale? Solamente te da el florecimiento de la información, pero no te cuenta todo lo que viene en el pack. Entonces a mí me gusta traerte el pack y aquí vengo a traerte el pack del ayuno intermitente con todos sus pros, sus contras, sus explicaciones, su definición, sus clasificaciones y demás. Es mi manera de explicar las cosas, espero que te guste, que te agrade, que te sirva y que puedas tomarlo pues como información de referencia y con ello te puedas apoyar en esa información para tomar tus propias decisiones y emitas tus propios juicios al final de ello. Desde luego también por el camino, si te quedas hasta el final, iré dando truquillos y demás, como ya sabéis que os tengo acostumbrados a los que a lo mejor ya me veis. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, no vamos a distraernos más. Con eso quiero rendir homenaje un poquito a lo que es la ciencia. Ya sabéis que también me gusta por igual cuidar de la salud física, igual que cuidar de la salud mental con las meditaciones y demás. La parte de la medicina, de lo que es la ciencia, me parece fundamental para lo que es el cuidado del cuerpo físico. Entonces, bueno, pues aquí vengo a rendir homenaje a lo que es eso, la ciencia, el bienestar que nos puede aportar y nos pueda traer, y todo el esfuerzo que se pone desde ahí, desde la investigación, desde la medicina y demás. Y rindo homenaje a ello con este tipo de informaciones que también las disfruto muchísimo. Desde la dietética y la nutrición y la farmacia en lo que a mí me compete, por supuesto, como ya sabéis. Dicho esto, también aprovecho para decir que este tema ganó un tal profesor, biólogo, doctor en biología, eh, japonés llamado, me lo tengo apuntado por aquí, perdonad, pero es que soy capaz de memorizar este nombre. Eh, a ver si soy capaz de decirlo. Shohinori Ohsumi, que pues en 2016 ganó el Premio Nobel de la Medicina precisamente a esta investigación, en torno a este tema que vamos a hablar hoy, al ayuno intermitente, que vino a demostrar que la autofagia que se produce en el ayuno intermitente tiene grandes beneficios sobre la salud en general y sobre todo potenciales beneficios sobre las células cancerosas que las elimina y demás. La autofagia, luego explicaremos qué es.
¿vale? Eh, Esto es una investigación que le llevó a cabo no solamente durante 1 o 2 años, es toda una carrera, una vida a la que él dedicó a ello, y por fin culminó con ese premio bien merecido que lo tiene, que es ni más ni menos un premio Nobel. Así que desde aquí un aplauso, más enhorabuena a este doctor. Y bueno, pues vamos a empezar con ello. Desde aquí vamos a, para todas las personas, a definir un poquito qué es el ayuno intermitente. Pues no es ni más ni menos que un patrón alimentario que alterna periodos de ingesta de alimentos con periodos de ayuno, ¿vale? En los que comes y luego periodos en los que no comes, enfocándose en el cuándo comer, cuándo subrayando, en lugar de el qué comer. O sea, este tipo de patrón alimentario, de alimentación, no se centra en pues, si comemos ensaladitas, verduras o no sé qué, no sé cuál, no. O sea, el qué, sino cuándo. Pues como durante 8 horas, pero durante X horas, pues no como. ¿Vale? Es decir, me centro en el tiempo, no en los alimentos. Existen varios métodos, como el 16-8, 16 horas de ayuno, ¿vale? En los que no como, y 8 horas de ingesta. Y luego el 5-2, que normalmente es para comer 5 días normal y 2 días muy poco o nada, ¿vale? O sea, muy pocas calorías, casi nada, prácticamente nada. Y puede ayudar a perder peso y a mejorar el metabolismo. Eso es el ayuno intermitente. Diréis, pues aquí me hablas de horas y aquí me hablas de días. Bueno, pues luego ya veremos una clasificación que la hay y os la explicaré. Así que, bueno, pues ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto del ayuno intermitente? Pues de la siguiente manera. Durante el periodo de ayuno, los niveles de insulina disminuyen. Permite al cuerpo acceder a las reservas de grasa para obtener energía. Al consumir la glucosa, el cuerpo usa las reservas de glucógeno hepático. Una vez agotada, comienza la movilidad de los ácidos grasos de los tejidos adiposos para la energía, que puede llevar a la pérdida de peso. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo sigue una ruta, ¿vale? Primero, la energía, ¿de dónde la coge? De lo más cómodo. Dice, no me voy a desgastar. A mí me dan alimento, la cojo de aquí, que es más fácil. Vale. Pero si no tiene alimento, ¿de dónde lo coge? Vale. Pues al siguiente sitio que va dice, bueno, pues ahora si no tengo alimento, tengo otros sitios secretos donde cojo. Me voy al hígado. Ahí tengo glucógeno, es glucosa, ¿vale? Me cojo de ahí energía. Fabrico energía y tengo energía, dicen las células. Uy, amigo, pero ¿y si falla eso también? ¿De dónde cojo energía? Pues se va a las células grasa, al tejido adiposo, a la grasa, que llamamos grasa. Y ahí es cuando entramos en cetosis, que se llama, ¿vale? Se llama cetosis, que empieza el cuerpo a quemar grasa y ya hemos ido gastando eso, los alimentos. Se han gastado los alimentos, ya no tiene. Se ha gastado el glucógeno, ya no tiene. Ahora va por la grasa y cuando va por la grasa se produce la cetosis y en ese proceso se producen unos cuerpos cetónicos y a través de estos cuerpos cetónicos se empieza a quemar la grasa y a deshacerse, ¿vale? Y es así como se produce, ¿vale? En el ayuno es cuando se produce eso, pero el cuerpo sigue su ruta y hay que darle su tiempo. Por eso no es tan fácil decir dejo de comer y ya empiezo y tira de la grasa. Sí, hombre, no, tiene su tiempo, ¿vale? El cuerpo sigue su ruta y de su ruta no lo saca nadie. Solamente tenemos que comprender los mecanismos que el cuerpo tiene y a partir de ahí actuar. Por eso a mí me gusta explicar, ¿entendéis? Porque es muy fácil decir, sí, hay un intermitente, haces esta, no. Hay que explicar a la gente que sepa que por mucho que corras, el cuerpo no va a hacer lo que tú le digas, va a hacer lo que él sabe hacer y él sabe hacer esto. ¿Cómo funciona? También seguimos en el cómo funciona, pues que utiliza las reservas de glucógeno, como hemos dicho, luego comienza a quemar grasa, como fue produciendo las cetonas. A nivel celular se desencadena un proceso de reparación y se mejora la sensibilidad de la insulina y la salud cardiovascular en este proceso que hemos venido explicando, ¿vale? Y este cambio metabólico puede llevar a la pérdida de peso y sobre todo la de la grasa abdominal y la regulación de la presión arterial.
por eso está relacionado con la salud cardiovascular, porque presión arterial, salud cardiovascular es que van de la mano. Y también la glucosa. Muy bien. ¿Cambios metabólicos y hormonales? Bueno, pues utilizan la energía. Al agotar el glucógeno, el cuerpo entra en un estado donde quema la grasa para obtener energía, lo que se conoce como cetosis. Las hormonas, también la insulina baja, las hormonas de crecimiento suben, aumentan. ¿Qué quiere decir eso? Que la hormona de crecimiento está relacionada no solamente con el crecimiento, está relacionada con la masa muscular. Que si aumenta, quiere decir que nos ayuda a tonificar, que no solamente nos ayuda a perder grasa y a adelgazar, y además de la grasa, la que más nos molesta, que es la abdominal, sino que encima nos ayuda a mantener nuestra masa muscular y además a mejorarla, a estar tonificados, porque esa hormona aumenta, ¿vale? Y además favorece la quema de grasa, preservación de la masa muscular y regula las hormonas del apetito, la que decíamos en el otro vídeo, que porque no adelgazo, porque el cortisol lo que hace es que activa estas hormonas, la grelina, la que te dice come y come y come. Bueno, pues aquí lo que hacen es que las regula, ¿vale? Una vez que el ayuno se establece, es decir, que consigues establecerlo para que no te encuentres mal, porque esto tiene que ser progresivo y con una supervisión de un profesional, como es un dietista, un nutricionista, un endocrino, un médico, un especialista, nunca solo, ¿vale? Y además de forma muy progresiva, siempre con cabeza. Ya sabéis que mi consejo siempre es que hagamos las cosas bien, no las hagamos así porque sí, a lo loco, yo soy muy valiente y yo aquí me voy a lanzar a hacer el ayuno el más fuerte que hay. No, hay que ir poco a poco para ir seguros y además hacerlo con salud, porque si por el camino nos ponemos malos, pues no hemos hecho nada. Encima no hemos adelgazado y además nos hemos llevado alguna patología por el camino. Dicho esto, una vez que se establece bien en el cuerpo y se asienta, se acostumbra el cuerpo al ayuno, digamos, estas hormonas se regulan. ¿Qué quiere decir eso? Que de tal manera que ese hambre loco desaparece, esas ganas locas de comerte dulce, de pegarte a atracones, de no controlar esa ansiedad por comer algo, se regula, ¿vale? Con el ayuno intermitente. Así que vamos a ver aquí unas consideraciones importantes, que aunque hay muchos beneficios como la pérdida de peso y la mejora del metabolismo, la glucosa, y es importante que sea progresivo, como hemos dicho, ¿no? Que lo acabo de decir, que no saltemos así directamente. Vamos a empezar poco a poco con el consejo de un profesional y supervisión, y iremos de la mano de ese profesional y lo haremos bien. Es recomendable consultar, lo que hemos dicho, a un profesional, especialmente con condiciones médicas previas, ya que puede no ser adecuado para todas las personas, sobre todo las de trastornos alimentarios. Me refiero con eso a bulimias y anoresias, que por supuestísimo está, desaconsejado totalmente. Este tipo de personas no pueden bajo ningún concepto hacer uso de este plan y de este patrón alimentario. Dicho esto, vamos desde aquí, desde luego. Alimentos prohibidos. ¿Qué quiero decir con eso? Alimentos prohibidos en el periodo de ayuno, es decir, cuando yo me encuentro en esta franja horaria en la que no estoy comiendo, o sea, yo tengo una franja horaria en la que puedo comer y otra franja horaria en la que ya he dejado de comer. Pues en esa franja horaria no puedo consumir este tipo de alimentos. No es que no los pueda consumir en el ayuno en general. Yo cuando estoy en la franja de comer, puedo comer todo lo que quiera. La alimentación normal, equilibrada, me refiero. Tampoco me voy a comer torresnos todo el día. Vamos a ser sensatos y a tener 2 dedos de frente, quiero decir. Pero lo que quiero decir, tú haces una dieta equilibrada, normal, pero en las horas de comida, de comer. Pero en las horas de ayuno, estos son alimentos prohibidísimos. Carbohidratos, pasta, arroz, patatas, pan, quinoa, cereales, pasteles, cerveza, trigo, en fin. Alimentos azucarados, bebidas deportivas, helados, cereales, salsas, sobre todo, salsa de pasta, azúcares, aliños con azúcares, sobre todo, edulcorantes como miel, jarabe de arce o de agave, y luego con almidón, alimentos con almidón, como tortillas de harina, cuscús, legumbres, judías, muesli, en fin, todos estos. Después tenemos los métodos de restricción del tiempo. Como os venía diciendo,
Aquí tenemos pues la clasificación que os venía explicando. La restricción por tiempo, la primera clasificación, por tiempo, por horas. Métodos de restricción, pues hay distintos tipos. Yo os he puesto aquí todos para que tengáis el conocimiento de todos, pero yo como máximo me he marcado el 18.6, ahora os lo explico. Primero, yo empezaría de forma progresiva por el 12-12, es el más habitual, por el que suele empezar la gente para que se vaya acostumbrando poquito a poco, hasta incluso, hasta más leves, pero bueno, un 12-12 en una persona sana que quiera proponerse adelgazar, está bien, que empiece poco a poco para que el cuerpo se vaya acostumbrando. ¿Qué quiere decir eso? Ayuno diario durante 12 horas y ventana de alimentación de 12 horas. Si yo empiezo a comer a las 8 de la mañana, me despierto, desayuno y tal, igual, a las 8 de la mañana, pues a las 8 de la tarde he dejado de ingerir alimentos. No como nada más. ¿Hasta cuándo? Hasta las 8 de la mañana del día siguiente. No como nada más, ¿vale? Solo me hidrato, que luego ya os pongo los alimentos que sí que podemos comer y no están prohibidos en el ayuno. O sea, es decir, durante este periodo en el que ya se supone que estoy ayunando, ¿vale? Se llama ayuno. En ese periodo puedo consumir cierto tipo de alimentos y ya os lo diré después. Pues yo empezaría por este. Desde aquí mi consejo de dietética es ese. Ayuno 12-12, ayuno diario y ventana de alimentación de 12 horas. Una versión suave, ideal para principiantes, aquí os lo dejo. Ayuno 16-8, ayuno diario de 16 horas, ¿vale? Y alimentación de 8 horas. Quiere decir que como una jornada laboral. Bueno, ahora ya lo hemos bajado aquí en España, ¿vale? Y la mayoría lo tenemos un poco por debajo y con suerte a ver si podemos un poquito más. El caso es que, es decir, me levanto a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde puedo comer, ¿vale? A las 4 de la tarde he dejado de comer, ¿qué os parece? Bueno, pues esto es así. A las 4 de la tarde he dejado de comer. Es duro al principio, pero te acostumbras y no pasa nada, ¿vale? Se hace y se consigue. A las 4 de la tarde he dejado de comer. ¿Hasta cuándo? Hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y así otra semanita más. Y se acostumbra al cuerpo. Vale. Bueno, pues se suele saltar el desayuno. Bueno, pues aquí más o menos lo suelen saltar porque, bueno, es mejor saltarlo. ¿Por qué? Porque es mejor que comas llegamos a mediodía y más cerca de las 4 para que así aguantes mejor toda la noche lo que te queda el resto. Y bueno, en fin, es una teoría que se tiene, luego depende de cada persona cómo aguante, ¿no? Porque hay veces que hay algunos que se despierta con un hambre que no pueden. En fin, aquí lo dejo un poquito, por eso digo que tiene que ser con ayuda de un profesional para que le cuentes cuándo más hambre tienes, porque hay personas que tienen más hambre al final del día o personas que tienen más hambre después de levantarse del ayuno, tienen hambre y quieren comer. Ayuno, luego después el 18-6, ¿vale? Que estás 18 horas sin comer y solamente 6 horas comiendo. Quiere decir que a las 2 de la tarde, si has empezado a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde has dejado de comer. Pues es una barbaridad, pero lo hacen las personas, lo hacen y lo consiguen y no pasa nada. Esto es el más, digamos, el más fuerte, yo para mi gusto es el más valiente que hay. Este otro que os dejo aquí es una excepción, lo hay y lo tengo que explicar porque viene en todas las clasificaciones, pero yo desde aquí no lo recomiendo, es una auténtica locura. De hecho lo llaman la dieta del guerrero y no está recomendado. Vamos, yo desde aquí no lo recomiendo mucho. Se hace solo una comida al día, ¿vale? Porque es a lo largo de... Luego ya veremos que sí que hay uno que es con una comida al día, pero no tiene nada que ver, porque aquí explico. Esto es un ayuno para que lo lleves a cabo una semana, 2 semanas, 3 semanas seguidos, ¿vale? Ya es consecutivos durante largos periodos de tiempo. Con una comida al día durante largos periodos de tiempo, pues obviamente yo desde aquí no lo aconsejo.
¿vale? Yo creo que con esto ya más que suficiente, el más valiente. Yo estaría entre este y quedarse en este bastante tiempo si te acostumbras, pues, entre este y este, estar así 3 o 4 meses y con eso más o menos yo creo que se podía plantear de que ya el cuerpo se puede entrar en una cetosis bastante interesante y se puede adelgazar bastantes kilos. Luego había que ver la situación de cada persona y analizar un poquito las características, ¿no? Por eso digo que esto es muy personalizado. La información que doy aquí es un poco generalizada y pues hay que adaptarlo después. Luego después viene la clasificación de los métodos de días alternos, que hemos hablado de horas y ahora hablamos de días. Luego hay dieta, o sea, la dieta del ayuno intermitente también se puede considerar por días alternos, es decir, 5 días como lo que me da la gana, es decir, sin mirar la ingesta, las calorías y demás, y luego de forma normal, y después 2 días de esos 7 de una semana entera, 2 días estoy comiendo entre 500 y 600 calorías, eso es poquísimo, o sea, pues no decir casi nada, o sea, no sé si os alcanzáis a comprender lo que significa eso. Significa casi una varita energética, o sea, ni siquiera, bueno, es poquísimo. 2 días a la semana comer muy poco. Esto es la dieta 5-2, 5 días normal y 2 días estoy una dieta absoluta. El Istopit, ayuno a días alternos, ayunar un día completo, es decir, 24 horas, no como nada. 1 o 2 veces por semana, en días no consecutivos, ¿vale? Un día no como nada, otro día pues como lo que me da la gana. Otro día no como nada, otro día como lo que me da la gana. Y así, ¿sabes? O sea, quiero decir, no consecutivos, no seguidos los días. Y hay uno de 24 horas, un día entero estoy sin comer, ¿vale? Pero nada, absolutamente nada durante 24 horas. Se puede consumir agua, caldos, té, cafés sin azúcar. Perdonar. Y luego está el One Meal a Day, una comida al día, que es ayuno de 23 horas y una ventana de alimentación de 1 hora al día. Especialmente se realiza pues una comida al día. Pues, esto durante muchas semanas pues tampoco lo veo muy allá. Esto es bastante común, lo hace bastante gente. El ayuno de 24 horas estaría bien porque bueno, es parecido un poquito a lo que suelen hacer en el Ramadán, que suelen aguantar bastante sin comer y demás, o sea que el cuerpo podría aguantarlo bastante bien y tolerarlo y no pasaría nada. También podría ser otra opción, con lo cual, bueno, pues cualquiera de estas no estaría mal, salvo esta que yo aquí al ser más prolongado en el tiempo, quiero decir que no dicen, no es un día sí, un día no, porque esto todavía te dicen días no consecutivos, bueno, pues es como decir, pues me he perdido en el desierto, no he comido, pero luego recupero, pues no te mueres, ¿vale? Pero es que esto ya me entra más, no la duda, sino que yo desde aquí no aconsejaría porque no me da tanta seguridad a la hora de que pueda preservar tanto la salud un poco a todos los niveles. Entonces yo desde luego me inclino más por estos 3 que por este último. Aclarado esto, vamos por los beneficios, que los beneficios en este caso sería claramente la pérdida de peso sin duda y el efecto más popular y que se potencia ampliamente y se combina con ejercicio físico, claro, que potencia, desde luego, si encima haces ejercicio, pues por supuesto. Control de la insulina y azúcar en sangre, también es una gran ventaja de ello, mejorando la sensibilidad a la insulina y se reduce el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Explicar aquí para la gente que a lo mejor no lo sepa que las diabetes, pues la de tipo 2 es la diabetes adquirida, que con el tiempo la puedes padecer más de mayor y demás, y la de tipo 1 es que es una enfermedad que es más hereditaria, es más,
la puedes tener desde pequeño, esa no se adquiere, sino es que se nace casi con ella y pues, es una enfermedad que requiere de bastante más control y bueno, pues ahí lo dejo, que es bastante, aquí estaría desaconsejado desde luego para los diabéticos tipo 1 este tipo de dieta, ¿vale? Para los de tipo 2, bueno, pues puede reducir el riesgo de padecerlo y en caso de que no lo tengamos lo tengamos bastante controlado, con un buen control profesional podíamos hacer uso de esta dieta también. Aumento de la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Bueno, que es el proceso de recambio celular, que es el que venía este doctor a defender en su tesis doctoral, que le valió un premio Nobel de la medicina bien merecido, como hemos dicho anteriormente, que bueno, pues venía a defender que la autofagia es muy beneficiosa, que es aquel proceso que se produce, que lo activa, el ayuno intermitente activa esta autofagia. Esta autofagia lo que hace es que cuando las células no tienen comida, no tienen de qué alimentarse, lo que hacen es que se come restos de células que hay. Entre las células buenas no se van a comer las buenas, pero se comen restos de células dañadas que hay por ahí que no sirven. Con lo cual, restos de células o células dañadas o células erróneas o células que están en mal estado, las recicla, las come, ¿vale? Entonces hace como una limpieza, un reciclaje y de paso, pues esas células que sabemos que son esas células, pueden ser cosas que nos puedan hacer daño, pueden ser células cancerosas, células, bueno, pues autoinmunes que desequilibran el sistema inmunitario, bueno, pues en fin, muchas cosas, ¿no? Pues todas esas células, la autofagia, ese proceso, lo que hace es que las células, por falta de energía, se las coman. Así que, pues de paso, limpiamos con él. Esa autofagia es súper beneficiosa. Es un proceso de recambio celular que consiste en el que el cuerpo reemplaza y recicla las células y proteínas dañadas, de forma que se promueve la salud y el bienestar celular. Este proceso natural ha llevado a cabo algunos estudios, como hemos dicho, afirmar que podía prevenir enfermedades neurodegenerativas también y reforzar el sistema inmunitario, como acabamos de decir, promover la longevidad también, porque tiene pues, un efecto pues, bueno, pues sobre las células bastante, bueno, las rejuvenece, claro, todo lo limpias y demás, aunque se sigue investigando, ¿vale? Reduce la inflamación en general. Esta situación podría ayudar a prevenir el riesgo de enfermedades crónicas, en general vinculadas con la inflamación crónica de bajo grado. A lo mejor de alto todavía estamos ahí en ello, a ver si investigamos un poquito más, pero de momento esto sí que ha quedado demostrado, que las inflamaciones de bajo grado sí que se ven beneficiadas por esta autofagia. También se han obtenido buenos resultados en estudios en humanos con relación a aumento de la producción de la hormona de crecimiento. Esta hormona, también conocida como somatropina, que es fundamental para la regeneración celular, la salud ósea, el crecimiento muscular, que es lo que hemos dicho, ¿no? Que nos ayuda a mantener la masa muscular, a mantenernos tonificados y demás. Mejora la claridad mental, aumenta la concentración y productividad. Euforia también aumenta y mejora el estado de ánimo debido a la sensación de éxito que se percibe al complementarlo y mayores niveles de energía. Pues claro, todo esto pues aumenta pues también la serotonina, aumenta pues hormonas que nos hacen que nos sintamos bien, no solamente estas hormonas. Todo al final recobra un poquito el bienestar y tal. Después tenemos otros beneficios que, como hemos dicho, la pérdida de peso, facilitar la grasa, sobre todo especialmente la abdominal, al consumir las reservas de grasa como energía. La salud cardiovascular, como hemos dicho, reduce los niveles de triglicéridos y colesterol y baja la presión arterial. Luego el control glucémico, que mejora la sensibilidad a la insulina y puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Por eso he dicho que para los de tipo 2, los diabéticos de tipo 2, podría estar indicado, siempre y cuando sea con control profesional. La autofagia en ayunos prolongados, alrededor de 20 horas, bueno, en este caso yo ya sabéis que he aconsejado 18 como máximo,
anterior clasificación, os lo he explicado, la del guerrero de 20 horas en ayunas, que es una locura. Entonces la de 18 se activa la autofagia, un proceso de limpieza celular que repara y recicla componentes dañados, de células dañadas. Salud cerebral, mejora la función cognitiva, aumenta la plasticidad neuronal y protege de enfermedades neurodegenerativas, que ya lo hemos dicho. Y luego, peligros o consecuencias negativas. Dietista, nutricionista, que desde aquí soy yo, y que os insisto que ayunar no tiene por qué ser la solución a todas las respuestas, a todos los males, ¿vale? Puede ser saludable para unos, pero para todos no, o sea, no para todo el mundo, ¿vale? Ya que muchos de los cambios que se producen pueden afectar al estado de ánimo, la salud mental y el estado nutricional, o sea, no nos equivoquemos. Se desaconseja expresamente en los siguientes casos: personas con bajo peso, como lo que hemos dicho, ¿no?, de la anorexia y la bulimia, son dos cosas que bajo ningún concepto. Pérdida de peso involuntaria, que no sabemos, estoy perdiendo peso, estoy adelgazando, no sé por qué, estoy en estudio, voy a ir al médico a ver qué me pasa. Pues no te pongas a hacer esto, o sea, de ninguna manera. Mira, a ver primero qué está pasando y luego ya veremos. Mujeres embarazadas, aunque estés con un sobrepeso, pero sí, ya estás empezando a adelgazar sin que hayas hecho nada, vete primero a ver por qué y luego ya, si todo va bien, ponte a ello, pero no hagamos locuras. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niños y adolescentes. Y lo que hemos dicho, diabetes tipo 1, o sea, mujeres embarazadas, lactancia, niños y adolescentes que están en crecimiento. No se puede hacer una dieta de ayuno, ni en adolescentes tampoco. O sea que vamos a ser coherentes, ¿vale? Todavía los adolescentes todavía están en crecimiento, hasta edades bastante altas. O sea, que no juguemos porque todavía podemos liarla y podemos afectar a nuestra salud, para la salud adulta. Así que cuidado. Diabetes tipo 1 hemos dicho que de ninguna manera. Y luego hay otra clasificación, otro grupo de personas que son atletas o deportistas de élite con necesidades nutricionales específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen unas dietas que les requieren pues para la competición que estén llevando a cabo, que tengan que tener unas necesidades nutricionales que requieran tener una alimentación que no pueden llevar una dieta de ayuno, o sea, que es que de ninguna de las maneras. Así que eso es también desaconsejado. Y luego advertir sobre las consecuencias, los síntomas que puede provocar esto al principio, que no nos asustemos siempre y cuando estos aparezcan de forma progresiva y sepamos cómo tratarlos. Por eso es importante que vayamos de la mano de un profesional, no lo hagamos por nuestra cuenta, ¿vale? Que en todo momento sepamos contárselo al profesional que nos lleven para que nos sepa aconsejar cómo paliar estos síntomas que pueda aparecer. Hambre, la primera. ¿Cómo no? Fatiga, ¿vale? Náuseas, dolores de cabeza, irritabilidad, dificultad para concentrarse y muchos otros más. Con lo cual, todo esto, si te aparece, tienes que tener a alguien de quien tirar, quien te ha mandado a hacer esto para que tú sepas contárselo y que sepa qué mandarte para paliarlo, cómo decirte qué retroceder, qué, una hora para atrás, una hora para atrás, o sea, qué hacer. Tiene que saber darte una clave, una pauta, algo, ayudarte, una ayuda. Por eso es importante hacerlo de forma progresiva y con ayuda profesional. Recalco, no me canso de decirlo porque es que la gente lo hace a lo loco, lo he visto en internet, en TikTok, en no sé qué, no sé cuál, y es que luego pues es lo que pasa. Alimentos que no rompen el ayuno intermitente, que es lo que decíamos antes, los que sí que lo rompen y otros que no lo rompen. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, mientras estás en ese periodo, en esa franja horaria en la que se supone que estás ayunando, pues que no puedes consumir este tipo de alimentos. Es más, se recomienda consumirlos para que así te ayude a poderte mantener y paliar ese tipo de... O prevenir que te aparezcan muy fuertes estos síntomas que acabamos de explicar en la página anterior.
Alimentos que nos rompen, pues el estado de ayuno es fundamental y que se ingieren alimentos fuera de las ventanas de ingesta sin calorías o muy bajos en calorías. Bebidas acalóricas como el agua con gas, que también rellena bastante. Bebidas muy bajas en calorías como infusiones sin azúcar, mate, café negro, aguas saborizadas con ingredientes naturales como pepino, gotas de limón, caldo de huesos o vegetales que no sobrepasen las 50 kilocalorías. Y luego aquí os doy un truquito, ¿vale? Que es muy bueno y que además ayuda muchísimo a activar la quema de grasa, sobre todo en la abdominal y bueno, en general, y aparte es un revitalizante, os sube mucho el ánimo, pues es muy bueno y tiene vitamina C para el sistema inmunitario, es una maravilla, lo veréis. Un truquito, un vasito de agua templadito, lo metéis en el microondas o agua templadita, bueno, en el grifo donde queráis, pero agua templadita, no caliente, templadita. Sacáis el vasito, chorrito de limón con un tenedor, exprimís el limón y metéis el tenedor en el limón, quiero decir, para exprimir un limón en el agua y lo bebéis, así tal cual, sin mirar. Bebidas muy bajas y estos caldos de huesos o vegetales que no sobrepasen los 50 kilocalorías. Las conclusiones. Lo ideal es empezar de forma progresiva, hemos dicho, con el método 12-12, es decir, 12 horas de ayuno y 12 horas de comer, poco a poco para que se vaya acostumbrando el cuerpo y no vayamos así de golpe con estos síntomas, o sea, sentirnos mareados y demás. Adaptar al organismo. Luego, después pasar al 16-8, es decir, comer durante 8 horas y ayunar durante 16, y que es el más popular. Luego los líquidos como los tés, infusiones, cafés, que no solo no rompen el ayuno, sino que además ayudan a reducir los síntomas de mareo, agotamiento, porque mantienen el cuerpo hidratado, que es lo que os decía antes, ¿vale? Es importante, también os doy aquí el truco para que si me pilla fuera, que he quedado el fin de semana con los amigos, ¿qué hago? Me estoy pasando me pilla en periodo de ayuno, ¿qué hago? Bueno, pues una forma de que no sea tan, que nos podamos saltar en un momento dado ese periodo de ayuno, sería una buena forma es elegir fuera de casa platos formados por verduras a la plancha o cocidas. Ojo, aquí podéis volver al vídeo coger nota, tomar nota. Ensaladas, una opción muy saludable pero controlar el aliño, es decir, no hago así, que te lo pongan ahí al ladito, no te traiga la ensalada aliñada y no hagas así. Haz solo, ¿vale? No nos liemos ahí a hacer con el aceite y con el vinagre y con todo. Lo más recomendable, el AOVE, que aquí en España ya sabemos, aceite de oliva virgen extra, que aquí tenemos el mejor, ya lo sabemos, ¿no? Vale, pues vinagre, sal y especias al gusto. Escoger pescados, para mi gusto mejor pescados que carnes, pero carnes magras. Ya de ser una carne preferiblemente blanca y magra. Una pechuguita, cualquier cosa de pollo es bien rica. Siempre a la plancha, vapor o al horno. Así que con esto concluyo, os doy las gracias, como no podía ser de otra manera, desde Vivir Mejor con Arabela. Espero haber aclarado todas vuestras dudas, haberos dado pautas, truquitos, todas las explicaciones que puedan estar en torno a este tipo de ayuno intermitente, y espero que os haya gustado la información, que os haya servido, que os pueda ayudar a tomar decisiones si es que os estabais planteando tener este tipo de dieta. Y daros las gracias por verme hasta este minuto y desde luego espero volver a veros pronto por aquí. Si os ha gustado el contenido, el vídeo, la información, la manera en la que yo lo he expuesto aquí y todo lo que el contenido que publico en este canal, me puedes ayudar para que pueda seguirlo haciendo, me puedes ayudar con un like, me puedes ayudar suscribiéndote, me puedes desde luego ayudar comentando, y si tienes cualquier duda también te leeré y te contestaré encantada con cualquier duda que puedas tener al respecto de lo que hemos estado hablando aquí en los comentarios. Házmelo saber que estás ahí, me encantará leerte y te contestaré en cuanto pueda.
y además comparte el contenido con personas que quizá pienses que les pueda gustar o interesar la información y el vídeo. Gracias por estar ahí, gracias por verme y te espero pronto que nos veamos en el próximo vídeo. Muchas gracias, un beso, cuídate mucho desde Vivir Mejor con Arabela con mucho amor propio. Hasta pronto, que sigas bien.